poder entender qué son las lenguas. ¿Por qué ha sido tan discutido y tan controversial? Para que no sea contaminado con esta bacteria que se llama Omicron. Te pido, Señor, que protejas, que des inmunidad ahorita, Señor, a aquellos que todavía no ha llegado esa enfermedad. Y protege y sana a aquellos que ya tienen esta enfermedad, para que ellos puedan congregarse y darles una oportunidad de poder seguir viviendo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Yo recuerdo en una clase de 1994, mire cuántos años, hermano. El doctor bajó, descendió a las aulas de que eran abajo de la cafetería y dijo: ¿quiénes llevan Hechos de los Apóstoles? Solo yo levanté la mano. Ah, solo vos, me dijo. No, y habían como 6, 7 más. Entre esos 7 más él dijo: miren, ¿cuál es la diferencia entre un bautista, dijo él, y un pentecostal, dijo él? Y voy a poner el nombre por el apellido, solo para que vea la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un bautista y un pentecostal? La diferencia es que un bautista hace las cosas en orden. Esa es la diferencia. La segunda diferencia es que el pentecostal, él se deja llevar por 2 situaciones. La primera, esta es una posición que nosotros hemos descubierto en verlos por años, hermano. Yo lo que he visto es en ellos, hermanos, que ellos así se los han enseñado. O sea, a nosotros no nos enseñaron así. No estoy diciendo de que ellos no lo tienen, es que ellos tienen el Espíritu Santo, lo tienen. Solo que la diferencia es que nosotros, hermanos, no necesitamos hablar en una lengua que no se entiende, algo que nosotros no nos han enseñado. A mí me enseñaron una lengua castellana. ¿Cuál es la lengua castellana? El español, ¿verdad, hermanos? Ok, esa es una lengua. Y la palabra lengua viene de la palabra somai, que significa idioma. Eso es todo, hermano. La palabra lenguas significa idiomas. Estamos hablando en plural. Lenguas, idiomas. Y la palabra lengua, un idioma, porque es singular, si ocupamos la gramática. Número 2, le voy a explicar para que vea qué tipo de lengua le habló un ángel de Dios llamado Gabriel, solo para que vea la lengua que le habló. Vea qué tipo de lengua le habló según Mateo. Vamos a retroceder Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Y va a ver la lengua, porque vamos a tocar la lengua. Quiero tocar la introducción primero. Mire por favor el capítulo 1, versículos por favor. El 20. Aquí hay 3 personajes: José, Gabriel, y como tercera persona estaba María. Ocupemos la gramática. Hay 3 personas: José, Gabriel y María. Mire qué dice el versículo para entender la palabra lengua. El versículo, por favor, el 19 y 20. ¿Lo tenemos? Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La clave está en el 20 para que vea qué lenguaje le habló. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. ¿Verdad que está hablando un vocablo, una lengua? ¿Qué dice? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado, ¿de quién es? Ahora, trasladémosle este sector. Yo soy Gabriel, aquí está José. Yo le digo a José: no tengas miedo en dejar a esta mujer, porque lo que hay adentro es del Espíritu Santo. Le estoy hablando en un lenguaje de un idioma hebreo, porque los judíos eran idioma hebreo. Esa es una lengua. ¿Se entiende lo que es la lengua hebrea? ¿Vale? Así de sencillo es. Entonces, ¿por qué otros dicen? Es que mire, los ángeles tienen lengua angelical. Mentira. Es un lenguaje según a donde la misión es encomendado. Si Gabriel fue encomendado a hablarle a José, le estaba hablando en un lenguaje judío, en un lenguaje hebreo. No era un lenguaje angelical como muchos lo... Ya vamos a tocar ese otro punto que habló Pablo en los Corintios. Número 2, vámonos más atrás de la Biblia si quiere. Vámonos a Daniel capítulo 10 para entender la palabra lengua también. Daniel capítulo 10, por favor.
Daniel capítulo 10, versículos del 7, 8. Veamos desde el 9, 10 y 11 leamos. Esto es lo que me interesa. Mire qué interesante. La lengua que vamos, esta es una lengua aramea. Atención, este es un lenguaje arameo. No es lenguaje hebreo, hermano. Es un lenguaje arameo, lo que están hablando los contextos históricos. Mire que dice capítulo 10, versículos 9, 10 y 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Sigamos aprendiendo. Dice el 9. Pero ni el sonido de sus palabras y el oír de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Vamos al otro idioma. En los tiempos de los caldeos existía una lengua caldea donde era originario este señor llamado Nabucodonosor. Él hablaba un lenguaje caldeo. Pero también estaban otros aliados para derrotar a quién, hermanos, a los asirios. ¿Quiénes eran? El lenguaje de los medo-persas. Otro lenguaje. Y el otro lenguaje, el que hablaba Daniel en el tiempo de los reyes, cuando fue la caída de los reyes, cuando fue donde Nabucodonosor llevó al palacio a estos jóvenes. ¿Qué lenguaje hablaban estos jóvenes? El arameo. Es el lenguaje más antiguo de los judíos. Entonces, ¿quién estaba hablando a Daniel en esta visión? Un ángel del Señor. ¿Con qué lengua le estaba hablando? Con la lengua aramea. ¿Se entendían los dos? Sí. Ya hablamos dos lenguajes, mire. Dos lenguajes hemos hablado ahí. Ahora, entendamos el otro contexto, por favor. ¿De dónde viene? Fíjese bien, para comprender mejor la palabra lenguaje angelical. Ya vamos al ejemplo. Mire, lo interesante es que el apóstol Pablo, hoy voy a tocar el tercer contexto. Esta es la introducción, hermano. Fíjese que le voy a explicar qué es esto, mire. Búsquese por favor en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Tengo que hablar las bases para entender el contexto de Hechos capítulo 2. Y ahí vamos a entender la lengua. Amén, hermanos. Miren que dice, por favor, Primera de Corintios capítulo 13. Ya hablamos del lenguaje hebreo, el lenguaje arameo. Y hoy vamos a hablar un lenguaje que se estaba hablando en Corintio, que era una lengua, oiga bien, donde era de los corintios, un lenguaje griego. Tercer lengua, lenguaje griego. Entonces Pablo, ¿qué estaba hablando? Un lenguaje griego. ¿A quién? A un grupo de iglesias, a un grupo de personas que ellos tenían la visión, o mejor dicho, mal enfocada, equivocada, de que ellos decían de que los ángeles hablaban con lenguas angelicales. No existe eso, ¿no? Mire que dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Todos. Si yo hablase lenguas humanas, ¿y qué dice, hermano? Y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El contexto histórico que Pablo está diciendo es: señores, ¿quién les ha dicho a ustedes la iglesia de Corintio? Porque la palabra Corintio significa corintianizar, significa ciudad deseada, porque era una ciudad libertina en fornicación. Una donde los miembros de la iglesia llevaban un desorden sexual, donde el hijastro se metió con la madrastra. Y es donde ustedes se darán cuenta el caso de la inmoralidad juzgado que habló Pablo en 1 de Corintios 5:5. Pero no es el tema ese, hermano. El tema es ¿por qué la gente dice, aquí lo dice en la Biblia, lenguas angelicales? El contexto está hablando de otro contexto diferente, señores. ¿Por qué, hermanos? Porque el contexto diferente es que la gente creía que los ángeles hablaban con un idioma desconocido. Pero si ya le demostré que los dos ángeles que se le manifestó a Daniel y el otro ángel se le manifestó a José, ¿con cuál lenguaje era? Pues un lenguaje entendible, ¿verdad, hermano? Ahí votamos lo que están diciendo estas denominaciones. ¿Y sabe por qué ellos discuten tanto con nosotros? Porque ellos no estudian la palabra. Porque a ellos les han contado
Es que así me lo enseñaron. Sí, pero así me lo enseñó el fundador a mí. Y hoy le voy a explicar otra cosa. Ya entendemos los tres lenguajes: el griego, el arameo y el hebreo. Amén, hermanos. Volvamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, por favor, para entender ya más el contexto. Los 120 que habla la Escritura se fueron a la fiesta judía de Pentecostés. La semana pasada hablamos de ello, ya no lo voy a explicar. Llegan a la fiesta judía y se dan cuenta de que todos tenían que llevar una ofrenda de agradecimiento, porque la fiesta de Pentecostés, repito, la fiesta de Pentecostés, ¿en qué consistía? En llevar fruto de la cosecha del buen invierno que había dejado. Si era cereal, si era maíz, si era trigo, si era cebada, si era semillas, si era aceite, si era vegetales, pero tenían que llevar al templo esa ofrenda. Y mire, ahora que dice el capítulo, por favor, 2, ¿qué dice? Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cuál casa? Primera enseñanza. No está hablando del templo, está hablando donde estaban los 120. Comprendamos eso, hermano. Los 120 que estaban en Jerusalén, de repente llegó ese, es como que venga un nortazo, papá. Pero en ese nortazo, cada uno de esas 120 personas, teoría número 1, cada una de esas 120 personas que estaban con Pedro, a cada uno se le dio un idioma para ir a hablarlo a la fiesta de los que estaban en el templo. Si comprende cómo va la relación, la relación, mire cómo va en el versículo 3. Versículo 3, ¿qué dice? Y se les aparecieron, ¿qué dice? Lenguas repartidas. ¿A quiénes? A los 120. O sea que si nosotros somos 120, pero somos hebreos, hermanos, somos judíos los que estábamos en la casa, en el aposento donde predicaba ¿quién? Pedro. Porque Pedro, cada vez que iba donde con los apóstoles, con los 12, ya incluido el sustituto, ¿qué decía? Daba su homilía. La palabra homilía significa su sermón. De ahí viene la palabra homilética, que significa la prédica. La palabra homilía viene de la palabra predicación, la disertación, la enseñanza, la instrucción. Lo que Pedro estaba hablando en el aposento alto. Él se reunía en el aposento alto, predicaba su homilía, y en la homilía todos escuchaban, como todos ustedes están escuchando ahorita el mensaje de la palabra. El problema es que en ese día, no sabemos si fue en el día 1, no sabemos si fue en el día 2 de la fiesta de Pentecostés, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, hasta el 50, no sabemos en qué día apareció el Espíritu de Dios. Y cuando aparece el viento recio, dice la Escritura que a los 120 se les repartió una lengua a cada persona. O sea, en pocas palabras, un idioma. Le voy a explicar cómo es este rollo. En el Bajo Lempa, de donde yo pastoreé una iglesia, mi hija Valeria tenía unos 5 meses, porque acabamos de recién llegar. Y allá en los cantones y en los caseríos, todos saben muy bien de que hay más iglesias proféticas, ¿verdad, hermano? En los caseríos y cantones hay más iglesias proféticas. No hay bautistas, hermano, no hay bautistas. Donde hay más bautistas son las cabeceras departamentales, o como en este ejemplo. Pero también habían pentecostales. Y todavía le dijeron al pastor, a quien va a invitar para predicar sobre el infierno y el cielo, al pastor Tony Domingo. Mira qué bonito lo explica. Pero es que él no cree en lo que nosotros creemos, en el infierno, en el cielo. Le digo, no, en las lenguas. ¿Y quién dice que va a venir a hablar en lenguas? Él va a venir a hablar la palabra de Dios del infierno, dijo. Eso fue todo lo que le dijeron. Ah, pues tráiganlo, dijeron. Y me convocan con unos ancianitos. Hay unos ancianitos que hasta aquí se ponen los pantalones, hermano. No sé por qué pero hasta aquí se los ponen, y así. Y usted es el pastor Tony Domínguez. Ah, Dios les bendiga, ¿cómo están? Les doy mucho gusto. Yo siempre tengo esa característica. Si yo veo a alguien de la cafetería, yo lo voy a saludar. Esa es una característica. Y me dicen, ¿y este que le da la locura? Así, a mí me enseñaron así, ¿verdad? Peor fuera que dijeran así, ¿verdad? Uy, mira qué hombre más agrio, mira la mujer también, la hija. No pueden hacer así, ¿verdad? El problema es que cuando yo me presenté a esos ancianitos, uno de ellos me dijo, ¿cuáles son sus doctrinas? Me dijo. Ustedes me han, bueno, ¿quién me invitó? Dijo, él me dijo que trajera este sermón, le dije yo.
Quisiera que lo revisaran, le dije. Porque si no es bíblico, entonces mejor me voy. Pero si es bíblico, déjenme predicar del infierno y le garantizo que va a haber salvación ahí. Pues sí, dijeron, pues sí, doctrinal. Me dejaron predicar. Cuando terminó de predicar, hermanos, nadie se convirtió. Pero vea cómo es lo interesante lo de las lenguas. Yo vi que habían unos alemanes al otro lado del Lempa porque habían venido de excursión, unos alemanes y unos franceses. Son largos, esa gente es larga, hermano, es alta, sacatones, hermano. Pero son altos y son delgados y andan tatuados y fuman. Estos no se bañan, estos a puro loción se echan. Miren cómo son, es la cultura de ellos allá, hermano. Porque los franceses, ellos allá es cara el agua y nosotros tenemos abundancia de agua. Que no nos bañamos es otra cosa. Y mira lo interesante de esto. Aparece este francés y usted sabe cómo hablan. ¿Qué estaba diciendo? No sé. Pero él estaba en la vigilia y él estaba así, ¿ve? Y había un viejito que estaba así, el viejito, el anciano, y le decía así, ¿ve? El anciano. Y el señor largo se inclinó y le decía, y me señalaban a mí. Y a todo esto yo así, ¿ve? Yo seguí predicando. De repente vi que ese hombre se puso de rodillas. De repente el anciano se quita el sombrero y le pone la mano. Como eso tienen costumbre para cuando van a recibir, le imponen mano. Y estaba así, ¿ve? Así, ¿ve? Mirando al cielo así, y le puso mano. Y el hombre solo estaba así. Cuando terminó el culto voy viendo los ojos del hombre, pero así de lágrimas. El hombre estaba colorado en los ojos y se fue. Pero eso sí yo lo vi. El hombre estaba así con los ojos hinchados, hermano, y se fue. Al año siguiente volvimos a otra vigilia. Y las vigilias de campo, ¿cómo son? Que andan un pica y andan todos los hermanos en el pica, ¿verdad? Así es la costumbre en los campos, hermano. Que hayan todos en el camino como vacas ahí, ¿verdad? Y vamos, hermano. Llegamos al lugar y veo ese, pero veo al mismo francés, pero yo no me acordaba de él. Y le dice, traen un traductor, porque traen un traductor. Usted es el pastor de la vigilia que habló del infierno, dijo. Yo me acordé del tema pasado. Sí, pero eso fue el año pasado, le dije. Y le dijo en el idioma francés, él es, le dijo. Y el hombre solo me abrazó, y yo así, ve. Cuando imaginé que un hombre largo me abrace, y yo así, ve. Solo me abrazó y empezó a decirme en el traductor, gracias porque usted me hizo que esa noche yo recibiera a Cristo. Yo no le hablé a él, yo hablé en una lengua castellana, salvadoreña, ¿verdad, hermanos? Yo de eso hablé, hermano, español hablé yo. Sí, le dije yo, sí. Y me dice el traductor, es que usted no entiende. Un señor anciano que estaba aquí, don Evaristo, oigan los nombres, don Evaristo, porque así se llama la gente del campo, no nombres raros, hermano. Llamen a don Evaristo, y don Evaristo llega, el mismo campesino, y dice que le dijo, él me hizo la oración. Y el anciano, ¿y de qué está hablando él, pastor? Dice que con usted hizo la... Yo no me acuerdo, dijo. Y el francés le dice, usted me habló en una lengua que yo no entendía. ¿Cuál lengua? La lengua francesa. ¿Cómo es posible que el Señor se manifestó en ese ancianito con una lengua francesa si nunca había estudiado ese ancianito, y le habló diciéndole que su mamá, si no recibía a Cristo y no recibía a Cristo él, iban a morir, iban a la condenación eterna? Mire qué le dijo. Todo el sermón se lo dijo. Tiene que recibir a Cristo, si no se muere su mamá, está hospitalizado, llame por favor. Y cuando él llamó, su mamá le dijo, está enferma su mamá. Y él se fue, solo a ganarla a Cristo fue, solo eso fue. Cuando regresó acá, regresó con la señora. Yo no vi a la señora. ¿Qué lenguaje le habló? ¿Lenguaje angelical? No, hermanos, fue una lengua francesa lo que le habló él. Pero ¿quién le puso eso en el corazón? ¿Quién cree, hermano? El Espíritu. Esa es la única explicación que yo le puedo dar lógica acá. Cuando descendió el Espíritu de Dios, hermanos, o el Espíritu Santo con un fuerte recio viento, hermanos, a todos se les dio una lengua, un idioma para ir a hablar adentro del templo a la fiesta judía. Eso fue lo que pasó, hermano. Eso fue lo que pasó, hermanos.
No hay otra explicación lógica que se pueda dar. Mire, yo no le vengo a hablar invento, le estoy hablando de idioma. ¿Quién le dijo al francés que recibiera a Cristo? El ancianito. ¿Y el ancianito quién le enseñó la lengua francesa? Si él no sabía eso, hermano. El ancianito, y dice todavía el traductor, él le habló a mi jefe con la lengua o con la idioma de él. Y le digo, don Evaristo, ¿usted le habló? Yo no sé de qué está hablando, pastor, me dijo. Y le dio unos euros. Y yo, lo que voy yo, hermanos, que el ancianito se fue con, mire cuántos euros le dio 1,000 euros, no sé cuánto es, hermano. Son chiquitos los billetitos, hermanos. Y yo como que son de esos de Bancópolis o Monopolio, ¿ve? Y me dice el ancianito, y esto vaya a cambiarlo porque es plata. ¿Con qué lengua habló el ancianito? Una lengua del idioma que venía el francés. ¿Quién le puso esa lengua al ancianito? El Espíritu de Dios. Amén. Espíritu Santo. Vamos al versículo 4. ¿Qué dice el 4, por favor? Perdón. Vamos a ya hablamos 1 Corintios, ¿verdad? Ok, ahora regresemos a Hechos capítulo 2, versículo 4, por favor. ¿Todos qué dicen? Y fueron todos llenos, ¿de qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras, la traducción correcta, comenzaron a hablar en otro idioma o idiomas. Cuando usted oiga la palabra lenguas, se está refiriendo a la palabra shomai, que significa idiomas de los que estaban en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. La pregunta es, si este es el patio de los gentiles, mire, hagamos que es el patio de los gentiles. Una ilustración quiero hacer. Todo este cuadrado que usted ve de aquí, hermanos, los 120 que se les apareció, les fue repartido cada idioma, cada uno de ellos llegó a la fiesta a hablar el idioma de quién era Jesús. Jesucristo es el que murió por todos los pecadores. De repente otro en otro idioma, Jesucristo fue el que murió por sus pecados. De repente en otro idioma, Jesucristo resucitó entre los muertos y vendrá otra vez. En otro idioma, Jesucristo juzgará a los vivos y muertos. Todos hablan en una lengua diferente, en un idioma diferente. Y todos así ven. Y sigamos leyendo el versículo 5, por favor. Moraban entonces en Jerusalén todos, judíos, varones piadosos de todas las naciones de... ¿Quiénes eran esos piadosos? Hay dos interpretaciones según la materia que se imparte en el colegio de teología. La primera interpretación, se cree que eran las personas que estaban reunidas con Pedro, los 120. Se cree que eran ellos. Y mire cómo el Espíritu Santo lo puede utilizar a usted. Cuando uno va a ganar por primera vez almas, y esto va para los primerizos, los que van a ganar almas, porque les da miedo, y tienen razón. El que ya tiene escuela de ganar almas le dice al nuevo, vaya usted, agarre aquel señor, agárrelo, dile, tírelo. Viene el otro, va, y empieza a hablar. Y el otro persona se le queda viendo así, ¿ve? Y él está hablando y hablando y hablando. ¿Quién le está poniendo en la boca a esa persona para que hable de Cristo, para que la resurrección y para que la salvación? ¿Quién se la está poniendo? ¿Verdad que sí? Eso es lo mismo que estaba pasando ¿en dónde? En Jerusalén, en el patio de los gentiles, en las afueras de Jerusalén y en los alrededores de Jerusalén. Las personas se regaron. Es como que nosotros, cada uno de nosotros, uno se vaya allá para Palmira, otros se vayan para el otro caserío, otros se vayan para donde están. Y no, imagínense como que nos reguemos y hablan del idioma de ellos. Así se manifestó el Espíritu de Dios, hermano. Y mire que dice en el siguiente versículo, en el 6, por favor, todos. Y hecho este estruendo, ¿qué significa estruendo? O sea, ha visto, correcto, pero voy a esto, hermano. ¿Ha visto los relámpagos cómo son? ¿Verdad que uno asustado queda? Gran brinco que pega uno, va. Imagínese el relámpago. Cuando llega el relámpago y usted, así usted, ese es el estruendo. De repente, pero el estruendo ya pasó. La imagen de eso, el relampagazo, eso es el estruendo. Cuando eso fue lo que pasó.
un evento sobrenatural que no tiene explicación. Usted es una evidencia de ser un instrumento sobrenatural que no tiene explicación, que usted es salvo. ¿Sabía usted, y se lo digo con todo respeto, sabía usted que si usted no hubiera recibido a Cristo ese día que lo hizo el Señor salvo, usted no estuviese aquí, estuviese ahí abajo? ¿Y sabe qué estuviera haciendo ahí abajo? ¿Por qué no insistieron? Es que la salvación es personal. A nadie le ponen pistola. Bueno, solo a un cantante, uno que es todo tatuado, que le dijo, ¿cree en Dios? Le digo, pues si aquí con pistola, ¿quién no? Pues sí, creo en Dios cantando Cristo morir. Pues sí, pero así no es la salvación. Ahí le estaban confirmando que el hombre era salvo. La pregunta es, ¿cómo entró el Espíritu de Dios en usted? Y se lo voy a explicar cómo entró. Entró porque lo confesó, entró porque lo creyó, y entró porque usted sabe para dónde va al morir. Por eso usted levantó la mano al principio. ¿Quiénes son salvos? Amén, dijeron todos. Y el que no dijo amén, ¿vale? Es que se lo fregado. Y por eso, mire, le voy a poner, como dicen, la cereza la cereza en el pastel, en la cabecita le voy a poner. Mire qué dice el siguiente versículo 7, por favor, todos. Y estaban asombrados y maravillados, diciendo todos, ¿no son galileos estos que qué? ¿Qué estaban hablando? Estaban hablando de Cristo, estaban hablando de la cruz de Cristo, estaban hablando de la muerte de Cristo, estaban hablando de la resurrección de Cristo, y estaban hablando de la segunda venida de... ¿Vale? Eso estaban hablando, pero en diferente lengua, en pocas palabras, idioma. Si usted se va, hoy lo voy a reinvertir el ejemplo. Supóngase que usted fue inconverso, no tiene a Cristo, y lo invitan allá, pongamos un ejemplo, Argelia. Se fue para Iramba, donde las mujeres se ponen una cobija, se pone, y solo andan con una tapadera, porque si usted anda con pantalón o con falda, la matan. Allá los países árabes no permiten que ninguna mujer ande con pantalón. No, la queman. Y le ponen una gran cobija, hermanos, donde solo esto se puede ver, y en una malla, y andan tapadas. Imaginen los maridos celosos, está bueno que anden tapadas, va. Si como mirarle a su esposa no se la quitan. A mí cuando me pegan grandes cuentas de mi señora, digo yo, si la misma edad mía que tiene, lo que pasa que está, ¿verdad? ¿Y qué dice de mi señora? Ay, de mi esposa se fían estas mujeres. Si tan solo supieran que mi esposa viene unas tinieblas. O sea, es inverso, pues. Imagínense que en esos países usted se va y de repente alguien le habla de Cristo en la lengua salvadoreña, pero está en Irán la persona. ¿Cómo interpretaría usted eso? Que si usted no recibe a Cristo como su único y suficiente, usted va para allá abajo, y si usted no lo reciba, va a morir. Y de repente le empieza a hablar de que usted va para el infierno. ¿Qué hace usted? Recibe a Cristo allá, pero cuando después vuelve otra vez a Irán a agradecerle, ¿qué le va a decir la muerte? Yo no sé lo que está hablando. Eso fue lo que pasó con el ancianito. Por eso le pongo el ejemplo sencillo. El Espíritu Santo se puede manifestar de múltiples formas, hermano. Puede utilizar hasta un tratado botado, y una persona que ande con ganas de suicidarse y vea ese tratado, el Espíritu Santo puede hablar con ese tratado, hermano. El Espíritu Santo puede tratar con una persona cuando usted le regala una Biblia, porque la palabra de Dios jamás regresa. Hay que regalar Biblias, hermanos. Mire, quiere dejar un mejor regalo a una persona, cómprele una Biblia, hombre. Usted no sabe si es esa persona, o la familia de esa persona, o alguien de esa persona va a agarrar por primera vez y va a recibir aquí. Esas son joyas para usted en el tribunal de Cristo. Usted tiene que entender, hermano, nosotros entendemos que el Espíritu Santo bajó en orden, no en desorden. Y mire qué dice, por favor, en el versículo 8, por favor. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos? Veamos los idiomas, veamos los países y unos idiomas. Vámonos por favor al versículo, por favor, al 9. ¿Qué dice el 9? Partos, alto, partos. Los partos eran, hermanos, como una especie de griegos.
eran como aquellos espartanos, ¿va? Los espartanos eran una lengua. Son donde salen aquellas películas, aquellos hombres que salen con casco casi semidesnudos y salen peleando. Esos son los espartanos. Se cree que esta es la lengua esparta. Era una lengua casi igual que el griego, solo que no es griego, es una lengua, un idioma diferente. O sea que habían judíos que se habían convertido y fueron a la fiesta y hablaron de Cristo, el que estaba hablando en lengua, en idioma parto. ¿Se entiende, hermanos? Eso fue lo que pasó. Siguiente lengua, ¿qué dice? Medos. Los medos y los persas son casi sinónimos como los caldeos. Por ejemplo, Daniel, cuando estaba, oiga bien, allá en Babilonia, esa noche que murió Belsasar, el último descendiente de Nabucodonosor, ese día fue asesinado por una escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekelu, Parsin, que decía en lenguaje arameo: tú has sido pesado en balanza y este día morirás y tu reino ha sido dividido porque sos falto de entendimiento. Y al rey le temblaban los pies y dice: ¿y quién me puede interpretar eso? Llamen a Daniel. Cuando Daniel llega, le interpreta y dice: pues a este démosle la mitad del reino y démosle joyas. Y a él no le interesaba ya a Daniel eso. Esa noche fue asesinado Belsasar y llegaron los medos persas, y con idioma medo, atención, de ahí viene aquel personaje llamado Ciro, el que dio la orden de regresar ¿a dónde? A Jerusalén, a reconstruir los muros de Jerusalén. Porque en el libro de Isaías habla que dice esta frase: y mi ungido, que se llama Ciro, él dará la orden de construir los muros de Jerusalén. Imagínense que el sí mismo Señor le estaba diciendo ¿a quién? A Ciro el medo, el ungido, imagínense, un asesino. Pero ¿por qué le dio ungido? Porque Dios lo usó. Y cuando usted está ungido es porque Dios lo usa a usted. Usted no me puede decir a estas alturas: ¿y yo para qué sirvo, pastor? Mire, nunca se me desvalore, por favor. Usted vale la sangre del cordero, man. Si alguien le dice: ¿y usted qué ha estudiado? Mire, yo hasta bachillerato he llegado, pero me han dado sabiduría a mí. Todos sus errores que usted ha cometido, mire, yo no los he cometido. ¿Va? ¿Cuántos divorcios lleva usted? 10. ¿Va? Yo ni uno tengo, solo una vez casado. ¿Y con la misma señora está? Sí, pero esa es la que Dios me dio. Mire, cuando uno respeta el matrimonio, hermano, Dios le da un respaldo, amén. ¿Y sabe cómo es el respaldo? Yo así lo creo y me ha funcionado. Cuando mi esposa y yo andamos en lugares donde nos tiran las luces a cada uno, y ella bien sabe dónde tiran, y a mí me tiran las luces de otra forma. Yo lo que hago es esto: solo saludarla. No puedo gritarle groserías porque nunca he tratado con esa persona. Yo lo saludo. Pero cuando ellos ven ese bloque que no les paro bola o no les paramos bola, ¿qué hace Dios con el matrimonio? Lo fortalece más y nos da más salud, fíjense. ¿Qué más queremos? Hoy en tiempos de COVID y micro, va. Omicron se llama, va. Va. Omicron, va. Va, dígame. Y si nos da, va a ser golpe leve porque nos pusimos las 3 vacunas. Si usted solo lleva 2, vaya mañana a meterse eso. Vaya mañana. Mire, quiere vivir. O sea, un poquito más, hablando en términos, vaya mañana a hacer la cita y ponga la nalga. En el brazo la ponen, hermano, la ponen allá abajo. Yo quisiera que todas las vacunas las pusieran en la nalga. ¿Va que sí, hermano? Es como no, si duele menos, hombre. Pues que la pongan en el ojo, pues va. Hermanos, los hechos de los apóstoles están narrando de cómo descendió el Espíritu de Dios en una lengua diferente. ¿Y por qué judíos piadosos? Porque eran personas que se reunían allá con Pedro, los 120. Esa es una teoría. Y mire qué dice el siguiente versículo, por favor. Versículo ahí mismo. Elamitas, de Elam. ¿Qué significa los elamitas? Hermanos, está allá por Irán, la zona de Irán, Irak. Está cerca los elamitas. Era una lengua de Elam. Es como un lenguaje, hermanos, de unos negritos, casi de esos tipos africanos, más o menos así es.
que no se logra entender, pero es un lenguaje. Y los que habitamos ¿en dónde? En Mesopotamia. Y los que habitamos ¿en dónde? En Mesopotamia. Los que entre dos. ¿Sabe qué significa Mesopotamia? El río Gión, el río Pisón, el río Tin, el río Pisón, el río Tigris y el río Éufrates en Mesopotamia. Porque la palabra Mesopotamia significa entre varios ríos o entre dos ríos. Y ayer el lenguaje caldeo, casi el mismo lenguaje de Nabucodonosor. Otro lenguaje que también hablaba el Espíritu de Dios y utilizó. Mire qué dice. Dice, y en Judea, en Capadocia. ¿Qué es Capadocia, hermano? Allá por la zona, oiga bien, de Asia Mayor. Entre Asia Mayor y Asia Menor está Capadocia, está el Ponto. El Ponto era un lenguaje más o menos como los lenguajes de los franceses, como los galos. O sea que el lenguaje galo, hermanos, se cree que ese idioma se estaba hablando en Jerusalén. O sea, era un lenguaje que nadie entendía. Pero solo lo entendían el que estaba hablando y el que estaba oyendo. Si yo fuera inglés y todos ustedes fueran inglés en la fiesta judía de Pentecostés, yo me paro enfrente y digo, señores, el que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y todos ustedes poniéndome atención. Y allá otro está hablando en otro idioma diferente y diciendo, miren, el Señor Jesús que fue crucificado por los judíos fue el que resucitó entre los muertos y resucitará al tercer día y vendrá después en su segunda vez. Otro idioma. Miren cómo voy dejando la base más fuerte, hermano, porque no hay otra interpretación. Y mire, otro lenguaje. Versículo por favor el 10. En Frigia y Panfilia, atención, estos lugares fue donde Pablo, el apóstol San Pablo, llegó y el Espíritu Santo se lo prohibió. Porque está Misia y Bitinia. Atención, Misia y Bitinia eran dos lugares donde ahí, hermanos, había un conflicto de tierras, hermanos. Era gente, mire, era gente violenta. ¿Usted ha visto la gente como es violenta, hermano? Va, esos que usted conoce que son violentos, ese tipo de personas son las que estaban en la fiesta judía de Pentecostés. Y con el lenguaje Frigia y Panfilio, porque eran personas, más que todo de ahí donde se forjaban las espadas. Imagínense, ahí hacían las espadas. Y todos los griegos, ¿a dónde iban a forjar sus espadas? A Frigia y a este lugar llamado Panfilia. Imagínense cómo no eran violentos, hermano, los que forjaban espadas. Otro idioma, en Egipto. En Egipto es la lengua más que todo la árabe, amén. Esa es una lengua árabe. Por ejemplo, le voy a decir una lengua árabe. Salam alaikum, walakim salah. Yo no sé lo que dije, pero solo se lo voy a interpretar. Que la paz de Dios sea sobre ti. Y el otro contesta, recibo la paz de Dios y que te bendiga a toda tu familia. Ese idioma es árabe. Imagínense, por eso es que en las películas vemos aquella frase, Aleikum Salah. ¿Ya ha escuchado eso? Que hacen Aleikum Salah. Y otro que lo hace al revés. Ese es un lenguaje árabe. ¿Qué estaban haciendo los árabes en la fiesta judía? Es que habían personas convertidas al judaísmo. ¿En dónde? En la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué idioma hablaban? El Egipto. Mire otro idioma, hermanos, que sigamos leyendo. Y las regiones de África, donde está Argelia, donde está Mozambique, donde están esa zona de, mire, esa es la gente donde estaban, ¿se recuerdan ustedes? Sem, Cam, Jafet, ¿se recuerdan? Ok, Sem, Cam, la palabra de Cam viene de Canaán, amén. Y Canaán es donde está toda la gente de raza negra. Los africanos son de raza, pero fíjate que hay gente que es chelita. ¿Sabía usted eso? Y hay negritos que tienen ojos azules. Usted véanlos por internet, hermano. Ahora, imagínense estas personas que de esas regiones donde son, miren, las más recónditas, hermano. Por eso es que la fiesta judía duraba 50 días. ¿Por qué? Porque ¿cuánto dura un viaje de aquí? Si nos vamos de aquí a pie a San Miguel en una mula, en una vaca o en un camello, ¿cuánto cree que nos tardamos? ¿Una semana o 2 semanas? Son 14 días, ¿verdad, hermano?
Pero desde allá, desde África, hermano, todos a la fiesta judía llegaban al día 30 y llegaban cansados y que decían: vaya, ya llegamos, acomodémonos y mañana presentamos la ofrenda. Ese idioma se manifestó, el idioma africano, ¿en dónde? En la fiesta judía Pentecostés. Dígame, ¿quién iba a escuchar ese mensaje de palabra de salvación de Cristo? ¿Quién iba a escuchar ese mensaje de resurrección de Cristo? ¿Y quién iba a escuchar ese mensaje de que Jesucristo resucita entre los muertos? En ese idioma se les habló a ellos. Ahora entiende por qué el Espíritu Santo se extendió. No se quedó, sino que se extendió. Porque los que recibieron la palabra se llevaron la palabra y transmitieron la palabra a otras personas. Así se manifestó el Espíritu de Dios. Y miren, siguiente versículo, por favor. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en lenguas las maravillas de ¿quién? ¿Sabe cuál fue la maravilla de Dios que ellos hablaron? Me imagino yo que fue un sermón así. Esto solo se lo voy a ilustrar más o menos como pudo haber sido. Ellos se pararon con la lengua, con el idioma que solos iban a entender los que venían de lejos. Si habían cretenses, la idioma cretenses. Si habían árabes, idioma árabes. Si habían idiomas partos, idiomas partos. Si habían idiomas, ¿cómo se llama? Cualquier idioma que sea. Imagínense cada persona hablando. Uno, que Jesucristo murió en una cruz. Dos, que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y tercero, que Jesucristo vendrá por segunda. Hoy le voy a explicar esa parte. No me corresponde porque tengo que detallarla. ¿Por qué Jesús murió? Porque era el sacrificio perfecto para ser salvo nosotros. Así. Dos, porque resucitó entre los muertos también. Porque tenía que dar evidencias que Él era el Mesías. ¿Cuál Mesías? El Mesías que todos esperaban. Y número tres, ¿por qué va a regresar por la segunda vez? Atención. ¿Cuál es la primera vez que Él vino? Cuando vino de niño, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eso se le llama la kenosis. Atención, ¿qué es la kenosis? Jesús, dejando su trono de gloria, desciende con su divinidad. O sea, Cristo deja su gloria, pero la divinidad la baja Él. Y en la divinidad entra en el vientre, por obra del Espíritu de Dios. Nace Cristo y vino en carne. Esa es la primera vez que vino Cristo, ¿verdad, hermanos? Esa es la primera vez que vino Cristo. Vino en carne, creció. Y no solo creció, sino que discipuló, enseñó durante 3 años. Y cuando murió en una cruz, resucitó al tercer día. La pregunta es, ¿y cuál es la segunda venida? Atención, ¿qué es la segunda venida? La primera venida dijimos que es en carne. Présteme atención que esta es la clave del sermón. Si Él vino en carne la primera vez, aquí miren, entonces Él ascendió al cielo. Cuando asciende, va en el ascenso hacia arriba, dicen los 2 ángeles que dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando sorprendidos arriba? ¿Se recuerdan ese estudio? Ese mismo Cristo que ha subido descenderá en su segunda venida. ¿Cuándo va a ser la segunda venida? No es el arrebatamiento, hermanos. Dejémoslo claro. No es el arrebatamiento la segunda venida. Porque Cristo no pone pies en la tierra. Cristo está en las nubes, como dice Tesalonicenses, ¿verdad? ¿Cómo dice Tesalonicenses? Y la trompeta será tocada. Y Cristo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primera. Luego los que hemos quedado seremos transformados. Y Cristo estará en las nubes recibiendo. Eso no es la segunda. Eso se le conoce como el rapto de la iglesia. El arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Es esto, miren. Esta es la mascarilla, miren. Pero si yo les digo, miren, hermanos, voltean a ver hacia allá atrás y viene alguien de la nada, alguien solo pasa, se lleva el celular, se lleva la mascarilla. Y cuando ustedes voltean ya no ven la mascarilla, no ven el celular. ¿Qué pasó con él? Fue raptado. ¿Qué significa? Desapareció. Imagínense que si en este momento el Señor Jesús dijera y oigamos la trompeta y nos vamos, cuidado con el que se quede, Señor. Hoy se la voy a poner más. Si usted se queda, oiga bien, porque los que vamos no hay preocupación, ¿verdad, hermanos? Oigan bien, el que se va a quedar.
Y, mire, si usted quiere, agarre cualquier carro que hay en el parqueo ahí. Revise los pantalones de los que quedan, porque los pantalones van a quedar solos, hermano. Cartera, lléveselo el celular más caro si quiere, lléveselo. Corra. Y cuando pita un carro, pip, pip, ahí está la alarma, ve. Vaya a una gasolina y tanquéelo. Y cómprese un barril. Llénelo de gasolina y váyase a las montañas a esconderse, señor. Porque tienen que pasar 7 años de tribulación. El problema es que cuando pase la tribulación, atención, se le conoce como la segunda venida de Cristo. En físico, dice el libro de Zacarías, dice que Él pone pies en los montes de los olivos, y cuando pone, se parte el monte en dos, el monte de los olivos se parte en dos, y dice que va a entrar a la puerta dorada, la que se le conoce como la puerta de oro. Ahí va a entrar Jesús, donde los musulmanes lo han sellado, pero Cristo, como tiene el poder para derretir los montes, el poder para decirle a esas piedras, desháganse piedra, se deshacen, y entra e inaugura el milenio. Así de sencillo. Por eso que hay que entender que todas las lenguas que estaban hablando en un idioma para que entendieran por qué Jesús vino. Y terminamos. Versículo, por favor, 12. Todos el 2 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, todos, ¿qué quiere decir? Ellos estaban confundidos porque no sabían por qué aquel hablaba un idioma, por qué él habla otro idioma, por qué hablaba este idioma. Ellos no entendían, y la clave está en el 13, todos. Mas otros burlándose decían, están llenos de... Termino con esta enseñanza. Las tabernas son conocidos como los lugares donde venden expendio de aguardiente. Ese es el nombre vulgar, chupadero, dijo el hermano. No lo dije yo, lo dijo él. En Roma tenían, en Palestina, atención, en Roma tenían una ley llamada Lex Porcia. La Lex Porcia decía que las horas para tomar en las cantinas era de las 5 de la tarde hasta la noche y la madrugada. Después de la madrugada se cerraba en la taberna y ya no se vendía alcohol. Cuando el versículo que está tocando, el versículo 13 que dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, no podían estar alcoholizados los que estaban hablando en lengua, no podían estar tomados, como muchos saben entender esto y dicen, pero es que la palabra mosto significa que andan tomados, pues andan todavía con los efectos de las bebidas embriagantes, porque el mosto, ¿qué es el mosto? Hermanos, ¿quiénes de ustedes han fermentado uvas? Yo lo hice una vez. Yo quería experimentar qué era eso, el mosto de la uva. Vengo yo, lo meto en un barrilito de esos de madera, que son bien bonitos, son decorativos, y meto un racimo de uvas, los metí y los sacudí, y cuando fermentó, hermanos, vengo yo, dije, ya pasaron 3 meses, dije yo, lo voy a destapar, dije yo, porque lo había machacado yo. Después de esos 3 meses vi que estaba tirando una espuma, y dije yo, no, lo voy a sellar con cintilante y todo eso, y lo metí. Me voy a esperar al año, dije yo. Cuando lo destapo, hermano, sale un gran olor, hermano. Y lo peor es que lo destapé en la casa. Y este olor, y yo haciéndole y digo a quemar a fuego, papel de diario para que se... Y mira, y en todo el pasaje se llenó del olor a... Y una señora dijo, ¿y ese olor a mosto? Dijo. ¿Cuál mosto? Dije yo. Es que ese vino fermentado. Y todos preguntan, y yo, ¿y dónde lo? Y digo a botarla en el inodoro. Mi hermano, error. Se contaminó todo mi casa de mosto. Y llegó la policía y le dijeron, este es prohibido hacer chicha. ¿Quién fue? Dijo. Mi papá dijo, este fue, dijo. No me llevaron detenido, pero el efecto es, hermano, que el mosto fermentado o el vino fermentado lo hace embriagado. Y la Lex Porcia decía que nadie podía estar tomado en una fiesta porque lo sacaban. Y ahí botamos la evidencia donde todos decían, es que están tomados. Y sale Pedro diciendo, estos no están llenos de mosto, estos están llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué cree que Dios ha llegado a su vida? Porque Él ha llegado, hermano, para quedarse. Él no se va a ir de usted. Y quiero dejar bien claro algo, la salvación no se pierde.
Si usted ha pecado, dice la Biblia que tenemos la sangre de Cristo para limpiarnos y perdonar todo pecado. Por eso el Espíritu no puede salir de nosotros. Lo que pasa es que muchos lo hemos enfriado y lo hemos aislado. Y como lo hemos aislado, Él no se puede manifestar en nuestras vidas. Aunque querramos hacer lo correcto, siempre el enemigo nos va a meter en la cabeza que hemos pecado. No se preocupe.